Ok, vamos a continuar con el curso y nuevamente le planteamos a Pierre-Simon Laplace, astrónomo físico y matemático francés. Ya trabajamos en la solución de una ecuación, pero puede ser que tengamos un sistema. Para aplicar la transformada de Laplace, el sistema de ecuaciones diferenciales lineales, lo que vamos a hacer es sustituirla por un criterio de una solución de ecuaciones de carácter algebraico. Aquí tenemos la 2x' más y' menos y igual que 7, x' más y' igual a t al cuadrado, y nos dan las dos condiciones cuando t vale 0, x vale 1, y cuando t vale 0, y vale 0. Ok. Aquí nos piden resolver el sistema por el método transformado de Laplace. Desde luego nosotros ya sabemos varias formas de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, pero aquí específicamente nos piden transformada de Laplace. Por lo tanto, sabemos que, como lo he enseñado en álgebra, lo que hagamos de un lado de la ecuación, si hacemos lo mismo del otro lado, la ecuación no se altera. Por lo tanto, como lo que nos piden es aplicar transformada de Laplace, entonces hablamos del laplaciano de 2x' más el laplaciano de y' menos el laplaciano de y igual al laplaciano de t. Luego sería el laplaciano de x' más el laplaciano de y' igual al laplaciano de t al cuadrado. Aquí tenemos que aplicar precisamente el laplaciano de una derivada. Aquí el laplaciano de y sabemos que es y en s. Aquí el laplaciano de t, recordamos que es el de t a la n, que sería n factorial entre s a la n más 1, y este también sería lo mismo, n factorial entre s a la n más 1. Aquí aplicamos el principio 8 y el 2 sale del laplaciano. Ahí sale el 2 del laplaciano, aplicamos la derivada, nos queda s de xs menos x de 0, más s de y0 menos y0 menos ys, igual a 1 entre s al cuadrado. Aquí quedaría s de xs menos x0, más s de ys menos y0 igual a 2ns al cubo. ¿Hay alguna duda de cómo resolvimos f a gh? Sí, ¿de dónde salió ese 2 sobre s sobre 3? Recuerde que aquí estamos aplicando la fórmula número 2. La fórmula número 2 nos dice que es 1 entre ts a la n más 1. Es n factorial entre s a la n más 1. Por eso es que aquí aparece el 2, el factorial sería 2, a la s a la 2 más 1 es s al cubo. Es el mismo caso de esta que aparece en la e, pero aquí el exponente implícito vale 1. Entonces sería en el numerador 1 factorial, ahí está, entre s elevada a la n más 1, en este caso n vale 1 más 1, es 2. Estamos aplicando la fórmula número 3, perdón, la número 2. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. El problema nos da la condición x de 0 y y de 0. Según el problema, para x de 0 es 1 y para y de 0 es 0. Entonces, para x de 0 es 1 y para y de 0 es 0. Entonces, aquí esto lo reducimos y esto lo reducimos. En la primera ecuación nos quedaría 2 por sx de s, 2 por menos 1 es menos 2, aquí nada más nos quedaría s de ys,
Recordamos que Laplaciano sería YS, 1 entre S al cuadrado. Aquí sería SXS menos 1, SYS quedaría nada más en virtud de que con el menos 0 quedaría S de YS, 2 en S al cubo. Entonces, nuestro sistema queda 2SX más S menos 1 Y de S igual a 2 entre 1 sobre S al cuadrado, y SXS, este menos 1, lo reposicionamos aquí sumando del lado derecho. Lo mismo, este menos 2, que está del lado izquierdo, lo pasamos sumando del lado derecho. Entonces el 1 más 2 entre S al cubo. Aquí podemos notar que tenemos S de XS y S de XS. Lo que queremos, según el procedimiento, dice que lo contemplemos como si fueran funciones algebraicas. Entonces, este y este difieren de un coeficiente. Por lo tanto, para que sea el mismo coeficiente pero con signo negativo, la ecuación n la multiplicamos por menos 2. Si multiplicamos por menos 2, para que la ecuación no se altere, todos los elementos se multiplican por menos 2. Y en ese momento, esta S de XS se reduce a 0. Y nada más lo que nos queda es Y de S. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, aquí tendríamos S menos 1, Y de S, con este menos 2, S Y de S. Quedaría S menos 1, menos 2S. Y después sería este 2 con este menos 2 y este 1 entre S cuadrada menos 4 entre S al cubo. Y nos quedaría esto. Entonces, aquí el menos S menos 1, factorizamos el signo menos, lo pasaríamos aquí, y sería menos 1 por 1. Bueno, aquí encontraríamos este S más 1. Aquí encontraríamos un común denominador que sería S cúbica. S cúbica entre S cuadrada sería S por 1, ahí está la S, y S cúbica entre S cúbica quedaría 1 por 4 es 4. Y decíamos que ese signo negativo que factorizamos afectaría al numerador, aquí sería menos por menos quedaría más, y menos por más quedaría menos. Y este S más 1 pasaría al denominador. Cuando ya tenemos eso, entonces lo que podemos notar es que lo vamos a resolver por fracciones parciales. Al resolverlo por fracciones parciales ponemos A entre S al cubo y eso lo vamos a ir disminuyendo de unidad en unidad del exponente hasta que nos dé 1. Ahí está la S cuadrada y aquí nos da la S. En el numerador ponemos B y C. Y después ponemos el último sumando, que sería S más 1. Entonces, aquí encontramos el común denominador que sería S cúbica, abarca S cuadrada y S por S más 1. Entonces decimos S cúbica por S más 1, entre S cúbica sería S más 1 que multiplica a A. Después sería S cúbica por S más 1 entre S cuadrada, sería S por S más 1 que multiplica B. Después S cúbica por S más 1 entre S quedaría S cuadrada por S más 1 que multiplica C. Y S cúbica por S más 1 entre S más 1 quedaría S cúbica que multiplica D. Y aquí habremos formado el común denominador S cúbica por S más 1. Ese S cúbica más S más 1, que sería el denominador que tuviéramos aquí, pasaría multiplicando del lado izquierdo, o bien este pasaría multiplicando del lado derecho. La misma cantidad que multiplica y que divide se reduce. Entonces ya nada más nos queda esto. Aquí
lo que podemos hacer es plantear un sistema de 4 ecuaciones. Tendremos que desarrollar a S por A más BS al cuadrado más BS, etcétera, y plantear un sistema de 4 ecuaciones. En el caso anterior, ustedes recordarán que vimos que dábamos valores a S, entonces aquí podemos hacer lo mismo para reducir la complejidad del sistema. Si arbitrariamente damos el valor de S igual que 0, se va a reducir B, se va a reducir C y se va a reducir D, y nada más nos va a quedar A. 0 más 1 sería 1 por A, sería A, y 4 menos 0 daría 4, por lo tanto A vale 4, ahí está el A que valga 4. Después vemos que tenemos este S más 1. S más 1, si a S le damos el valor de menos 1, se reduce A, se reduce B y se reduce C, y nada más nos quedaría D. Entonces sería menos 1 al cubo sería menos D. Menos por menos sería más 1. 4 más 1 sería 5, y el signo negativo pasaría del lado izquierdo. D vale menos 5. Ya tenemos, allá tenemos D. Hacemos lo mismo con S cúbica, nos da C más D igual que 0, y con S cuadrado nos da B más C igual que 0. Ya sabemos que D vale menos 5. Si D vale menos 5, C iría igual que 5. Ahí está. Y ya conociendo que C vale 5, pasaría al lado derecho restando, B valdría menos 5. Ahí está. Por lo tanto, ya lo que hacemos es sustituir A, B, C y D en Y de S. Nos queda 4 en S cúbica, menos 5 en S cuadrada, más 5 en S, menos 5 en S más 1. Aplicamos el Laplaciano inverso porque hay que pasar esto en función de T. Este 4 sale, pero como aquí requerimos que S elevado al cubo es como aplicando la fórmula S a la N más 1. Si N más 1 vale 3, ¿cuánto vale N? 2. Ahí está el 2 factorial. Aquí factorizamos 2 por 2, que es 4, para tener este 2 factorial. Aquí, si N más 1 vale 2, ¿cuánto vale N? 1. 1. Entonces aquí nada más sacaríamos el 5 y quedaría un 1 aquí. Aquí directamente sabemos que 1 entre S nos va a dar 1. Y aquí tenemos el Laplaciano. Recordamos que es S menos A. Si menos A es 1, ¿cuánto vale A? Menos 1. Entonces, ahí está el menos 1. Aquí está la reducción a 1. Ya tenemos 2t da menos 5t más 5, menos 5 de la menos t. Esta es y de t. Y aquí la reacomodamos en forma creciente, independiente, lineal y cuadrático, y luego exponencial. Ahora, nos vamos a S de XS, que es la ecuación n. Esa es la ecuación n. Entonces lo que hacemos es que esta S de YS la pasamos del lado izquierdo restando. Pero ya sabemos cuánto vale Y de S, que es lo que acabamos de obtener. Ahí está, la S de YS restando. Ahora, esta S que multiplica, como nada nos interesa XS, esta S que multiplica pasa dividiendo a cada término. S cúbica por S nos quedaría S cuarta. Y aquí, S que multiplica y S que divide se reduce. Y nada más nos queda Y de S. Y de S ya sabemos cuánto vale. Es la ecuación E. Y esta Y de S la sustituimos en H. Entonces, hay que cambiar a variable T. Para eso, así como lo hicimos aquí, obtener el Laplaciano inverso, aquí obtenemos el Laplaciano inverso. Ahí está. Y obtenemos el Laplaciano inverso para cada uno de los términos. Y de S, ya dijimos que lo obtuvimos conforme a la ecuación E, que es esta expresión. Esto se sustituye aquí en lugar de Y de S, que es esto. Y obtenemos el Laplaciano inverso de cada uno de ellos, pero ya obtuvimos el Laplaciano inverso de esa expresión. Aquí está.
que es esta. Entonces aquí nada más lo que habría que hacer es cambiarle el signo. Estamos manejando un signo menos. Ahí está. Y el laplaciano inverso de 1 entre S es 1. Y aquí nuevamente tenemos que S está elevado a la n más 1. Si n más 1 vale 4, ¿cuánto vale n? 3. Entonces ponemos el 3 factorial entre sí mismo, da la unidad. Y entonces sería 2 entre 3 factorial, el factorial de 3 es 6. Entonces nos quedarían 2 sextos, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y aquí lo que hacemos es reducir los términos semejantes y nos queda esta expresión. Por lo tanto, aquí también la acomodamos de manera creciente. Primero el término independiente, después el lineal, después el cuadrático, el cúbico y el término exponencial. Por lo tanto, podemos decir que nuestro sistema, porque recuerden que es un sistema que estamos resolviendo, nos da dos funciones, una con respecto a x con respecto a t y y con respecto a t. X con respecto a t es menos 4 más 5t menos 2t cuadrado más 1/3 de t cúbica más 5 de la menos t. Y la y de t es 5 menos 5t más 2t cuadrado menos 5e a la menos t. ¿Preguntas? Casi siempre se van a resolver por fracciones parciales, profesor. Normalmente el método nos lleva a este principio. A este. Porque eso lo que hace es un despeje. Cuando es el despeje le queda esto. Y aplica fracciones parciales. Ok, aquí tenemos este sistema de x en t igual a menos x más y, de y en t igual a 2x. Nos da las condiciones iniciales, cuando t vale 0, x vale 0. Cuando t vale 0, y vale 1. Y nos dice que x de t es igual a menos 1/3 de a la menos 2t, más 1/3 de a la t, y de t es igual a 1/3 de a la menos 2t, más 2/3 de a la t. Aquí estas, bueno, pues vemos que son ambas de tipo 1 entre s menos a. ¿Preguntas? No, profe. Ok, sugerimos el SIM, ecuaciones diferenciales o el Boyce diprima, ecuaciones diferenciales y problemas con valores en frontera, o el Haberman, introducción a las ecuaciones diferenciales con problemas de frontera. Ok. Pero todo esto, ¿en qué lo podemos aplicar? Ok, ya hablamos de Pierre-Simon Laplace, astrónomo físico y matemático francés. Estas son aplicaciones de transformada de Laplace. Aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales que describe las corrientes I sub índice 1 e I sub índice 2 en función del tiempo. Dicho sistema tiene un resistor, un inductor y un capacitor. Y dice que ese sistema se comporta conforme a las ecuaciones inductancia por la derivada de la intensidad de 1 con respecto al tiempo, más la resistencia por la intensidad de corriente con respecto intensidad de corriente 2, igual a una fuerza electromotriz con respecto al tiempo. Esa sería una ecuación. Y la otra es la resistencia por la capacitancia
por la derivada de la intensidad 2 con respecto al tiempo, más la intensidad 2 menos la intensidad 1, igual que 0. Ok, esto gráficamente, ¿cómo lo podríamos contemplar? Bien, aquí lo que tenemos es esta fuerza electromotriz de 60 volts, de la cual sale una intensidad de corriente 1. Pasa a través de este inductor, que tiene un valor de 1 Henry, y llega a este nodo. De este nodo sale esta intensidad de corriente que le llamamos 3 y pasa a través de un capacitor que tiene un valor de 10 a la menos 4 faradios y después llega a este nodo. Pero de esta intensidad 1, en el nodo va hacia I3, hay otra parte que va hacia I2. Por lo tanto, esa intensidad 2 pasa a través de una resistencia que tiene un valor de 50 ohms. Entonces llega nuevamente al nodo, donde la intensidad 3 y la intensidad 2 nuevamente se reúnen, dando pauta a la intensidad 1. Sigue el recorrido, llega a la fuerza electromotriz y aquí llegamos a la intensidad 1. Entonces aquí podemos presumir que la intensidad 1 es igual a la suma de la intensidad 3 a la intensidad 2. Si conocemos I1 e I2, ¿podemos conocer I3? Sí. ¿Por qué? Porque sería I3 igual a I1 menos I2. Ok, conocemos I1 e I3, ¿podemos conocer I2? Sí. Podemos decir que I2 va a ser igual a I1 menos I3, considerando que I1 es igual a I3 más I2. ¿Preguntas? Bien. ¿Qué condiciones tenemos? Bueno, según el problema dice que tenemos una fuerza electromotriz de 60 volts, una inductancia de 1 Henry, un valor de resistencia de 50 ohms, un capacitor de 10 a la menos 4 faradios, y nos dice que cuando el tiempo es 0, la intensidad de corriente 1 es 0, y que cuando el tiempo es 0, la intensidad de corriente en 2 es 0. Por lo tanto, podemos señalar que son inicialmente iguales a 0. Por lo tanto, sustituimos los datos, en lugar de L, pondremos 1 Henry, ahí está, derivada de intensidad 1, después, en lugar de la resistencia, ponemos 50 ohms por la intensidad 2, y después la fuerza electromotriz es de 60 volts. Ahí está. Después, bueno, ya quedamos que la resistencia es de 50 ohms. La capacitancia quedamos que es por 10 a la menos 4. Dice que es la derivada de la intensidad 2 con respecto al tiempo, más la intensidad 2 menos la intensidad 1. Esto es igual que 0 y según el problema, la intensidad 1 vale 0 y la intensidad 2 vale 0. Por lo tanto, 1 por la derivada nos queda derivada, 50 por la intensidad 2 queda intensidad 2, aquí sería 60, aquí sería 50 por 10 a la menos 4, de la derivada de la intensidad 2 más la intensidad 2 menos la intensidad 1. Entonces aquí sabemos que 60 por 1 nos da 60, no lo estamos alterando y esto lo perfilamos porque vamos a aplicar el laplaciano. Cuando aplicamos el laplaciano de la derivada, según la fórmula dice que es igual a S, aquí la literal I minúscula, recordamos que pasa como I mayúscula por S menos la intensidad 1 con respecto a 0. Después 50 la I2, recordamos que el laplaciano de I2 es I2, ya como mayúscula, con respecto a S. Tendríamos 60 y el laplaciano de 1 es 1 entre S. Después, aquí nos queda 50 por 10 a la menos 4. El laplaciano de la derivada de la intensidad 2, así como lo hicimos para la derivada de la intensidad 1, nos queda S de I2 con respecto a S, menos I2. El laplaciano de I2, así como lo hicimos aquí con este I2, es I2S mayúscula. Y el laplaciano de I1 es también I1 mayúscula. Entonces, la intensidad 1, cuando el tiempo es 0,
vale 0, y la intensidad 2 cuando el tiempo es 0, vale 0 también. Por lo tanto, aquí tenemos el 0, tenemos este 0. Aquí al reducirse, nada más nos queda SI1S. Aquí nada más quedaría SI2S. Aquí sería, bueno, podemos reducir esto otro. Y lo que nos queda es esta expresión. Ahora, según el método de Laplace dice que cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, le podemos dar el comportamiento de un sistema de ecuaciones algebraicas. Por lo tanto, lo que nos interesa es reducir o I1 o I2, lo que queramos. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es multiplicar 200 por 50, nos daría 10,000. 10,000 por 10 a la menos 4 nos quedaría 1, una vez S. Y de esa forma podríamos trabajarlo contra esta S y S, 1. Lo que nos interesa es reducir la expresión, ya sea que se reduzca lo que es I1 o se reduzca lo que es I2. Al reducirse I1 o I2, al calcular una de ellas, lo sustituimos en la ecuación y entonces obtenemos la complementaria. Por lo tanto, aquí nos quedaría SI1S más 50I2S igual a 60 en S, menos 200I1S más S más 200I2S igual que 0. Entonces aquí lo que podríamos hacer es multiplicar esta expresión por menos 50 y esta por S más 2 y ya obtendríamos un coeficiente que difiere en signo de I2S. Se reduce la I2S y con ella obtenemos la I1S. Aquí despejaríamos y encontraríamos la I1S, despejando la S. Y como dijo hace un momento el compañero, lo que tenemos son fracciones. Y estas fracciones, precisamente como lo manejamos hace un momento, las resolvemos por fracciones parciales. Al resolverlo por fracciones parciales, I1 y S nos quedaría de esta forma. La primera variable, después esta disminuida de 1 en 1 hasta que nos dé 1. Aquí lo mismo. Y entonces lo que hacemos es, aquí sería A por S más 100, aquí sería B por S más 100, y sería C por S, porque necesitaríamos encontrar un común denominador. Este S más 100 al cuadrado contiene a S, pero no a este. Por lo tanto, sería el mismo denominador, y al pasar uno de ellos multiplicando, el otro se reduce a la unidad. Y ya nada más nos quedaría la igualdad en los numeradores, formamos nuestro sistema de ecuaciones y encontramos los valores de A, B y C. De la misma forma lo haríamos con I2S. Aquí está la S, disminuido de 1 en 1 hasta que nos dé la unidad. Hacemos también el producto, quedaría A por S más 100 al cuadrado, más B por S más 100, más C por S, reducimos los denominadores, igualamos los coeficientes de las variables que tenemos en el numerador y obtenemos los valores de A, B y C. Al hacer esto, entonces nos dice que A vale 6/5 para la ecuación K', B vale menos 6/5 y C vale menos 60. De la misma forma, al resolver la ecuación L', A vale 6/5, B vale menos 6/5 y C vale menos 120. Ya bajo esa consideración, obtenemos el Laplaciano inverso, porque recuerden que no podemos quedarnos con la variable S, sino hay que pasarle a la variable T, y para eso aplicamos la transformada inversa. El 6/5 sale, bueno, aquí aplicamos propiedad distributiva en ambos, ahí está la propiedad distributiva, y sacamos las constantes. Entonces el Laplaciano inverso de 1 entre S sabemos que es 1. Estos son de la forma 1 entre S menos A. Si menos A vale 100, ¿cuánto vale A? ¿99? Si menos A es igual a 100,
¿Cuánto vale A? Menos 100. Menos 100. Ahí está el menos 100. Recuerden que es de la forma E a la T. Estas dos. Esta, aquí ustedes lo que pueden ver es que es S al cuadrado. Pero esta S no está sola, sino que está acompañada de una constante. Aquí tendríamos que aplicar uno de los principios de traslación. Al aplicar el principio de traslación, entonces por eso es que nos da como resultado T por E a la T. T por E a la T. Estos son de traslación. Y entonces podemos decir que la intensidad 1 con respecto al tiempo es igual a 6 quintos de menos 6 quintos E a la menos 100T, menos 60 por T a la menos 100T. Y la intensidad 2 de T es igual a 6 quintos menos 6 quintos de A a la menos 100T, menos 120T a la menos 100T. Quiere decir que aquí, cuando nosotros queramos darle el valor que queramos a T, vamos a determinar la intensidad de corriente. 1, por ejemplo, si T vale 1 al segundo, entonces aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, reducimos y sabemos cuál es la intensidad de corriente en el segundo 1. Que quiero saber cuál es la intensidad de corriente 2 en el tiempo 5. Ok, entonces aquí pongo 5, aquí pongo 5, aquí pongo 5, aquí pongo 5, y sé cuál es la intensidad de corriente 2 en el tiempo 5. Esas serían las respuestas de I1 e I2. ¿Y qué podemos inferir de ellas? Bueno, lo que podemos inferir de ellas es que la intensidad 1 y la intensidad 2 tienden al valor E entre R. Hay que recordar que E vale 60 y R vale 50. Si reducimos el CO de arriba y el CO de abajo nos queda 6 quintos. Por lo tanto, la relación entre la fuerza electromotriz y la resistencia es de 6 quintos cuando el tiempo tiende a infinito. Al nosotros al haber hecho el cálculo de S1 y de S5, veríamos que a medida que más se aproxime, el tiempo sea mayor, esta relación va a ser más viable. Y por otro lado, lo que habíamos dicho de intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3, la intensidad 3 va a ser igual a la intensidad 1 menos la intensidad 2. Recordamos que la intensidad 1 entra a un nodo, se divide en la intensidad 3 y la intensidad 2. Por lo tanto, la intensidad 3 va a ser igual a la intensidad 1 menos la intensidad 2, que es lo que tenemos aquí. Y esta la podemos representar por uno de los valores que obtuvimos, que fue en torno a la intensidad 1, que fue de 60T E a la menos 100T. Y entonces aquí lo que también podemos inferir es en la intensidad 3, con respecto al tiempo, cuando este tiende a ser mayor, entonces la intensidad 3 tiende a 0. Y aquí, eso lo podemos señalar con lo que dijimos ahorita, cuando el tiempo se va incrementando, la intensidad 3 tiende a 0. Entonces aquí podemos notar que en nuestra expresión inicial tenemos intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia sabemos que es un viejo conocido nuestro, la intensidad en electricidad y magnetismo, que es precisamente la ley de Ohm. La ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Como el voltaje es igual a la intensidad por resistencia, sumando en unidades, llamando la ecuación desde el punto de vista dimensional, sería volts. Esta E está en volts. Por lo tanto, la inductancia por la intensidad también sería en volts. Y aquí, por otro lado, sabemos que partiendo precisamente del principio de resistencia por la capacidad, esto nos daría la intensidad de corriente. La intensidad por la resistencia por la capacidad nos da precisamente la intensidad de corriente. De aquí lo que tenemos son intensidad de corriente. Preguntas. La intensidad de corriente, recordamos que se da en amperes. Entonces se sugiere como bibliografía el SIL, ecuaciones diferenciales, o el Boyce-Di-Prima, ecuaciones diferenciales y problemas con valores en frontera, o el Campbell-Haberman, introducción a las ecuaciones diferenciales con problemas de frontera de
McGraw-Hill. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, en el examen, ¿qué vendría? ¿Qué temas vendrían principalmente? Pues ya dijimos cuáles son, ¿no? A partir de, quedamos, ahorita le comento, pero habíamos dicho que era a partir de método de los operadores. El método de operadores, matriz exponencial y todo lo que es referente a transformado de Laplace. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, serían tan amables en decirme cómo quedaría lo de las secciones. ¿Qué sección iría primero? Sería como la anterior vez, profe. Ok. Primero la sección 1 y el jueves la sección 2. Entonces, sección 1 y después sección 2. Ok. ¿Los días serían los mismos o quieren otros? Son miércoles, jueves, pero el que ustedes me digan. Sí, esos días están bien, profe. Miércoles y jueves. Ok, miren, les voy a hacer el siguiente comentario. Voy a hacer un viaje de interior de la República y en teoría regreso el martes en la noche. Pero si por alguna situación no pudiera contactarme con ustedes en la escuela el día miércoles, habría necesidad que el jueves hiciéramos el examen las dos secciones, pero no podemos tener un aforo mayor al 50%. Por lo tanto, en dado caso que no nos pudiéramos contactar el miércoles, el día jueves tendrían que presentar las dos secciones. La pregunta sería, quisiera presentar la primera sección si es que no nos viéramos el miércoles, antes de la 1 o después de la 1. Entonces, profe, bueno, yo soy de la segunda sección, pero entonces nosotros quedaríamos en el horario que ya está, ¿no? De 1 a 2 prácticamente. De 1 a 2:30. Sí, de 1 a 2:30 queda en firme. Les digo, únicamente quiero tomar la providencia, ¿no? Les comento, yo regreso de un mediante el día martes. Entonces ya el martes en la noche yo ya estaría. Pero vamos a pensar que pues ya saben que luego a veces uno anda haciendo un trámite, que no, que venga si mañana en la mañana y es una pachanga, ¿no? Entonces ya en dado caso que me entregaran la documentación al día siguiente, pues ya no podía estar el miércoles, por eso es que estoy tomando la providencia. Pero si el mismo martes me entregan la documentación como debe de ser, pues ya de inmediato estaríamos aquí el miércoles y sería esto como lo tenemos pactado inicialmente, pero únicamente yo lo que quiero es, por si se llegara a presentar la situación de que no me entregaran el documento el martes, que me quedara yo el miércoles, y entonces ya podemos contactar el día jueves. Pero sería la sección que en teoría debimos haber hecho el examen el día lunes. Perdón, el día miércoles. Entonces, nada más la pregunta sería, en dado caso que esto fuera así, la primera sección, ¿a qué hora le gustaría que realizáramos el examen ese día jueves? ¿De 11:30 a 1 o de 2:30 a 4?
Yo diría que antes, profe, a las 11:30. 11:30. Ok, hay una propuesta del compañero de la primera sección que sea, dado caso que fuera necesario, ¿no? Si no es necesario, conforme lo proyectamos, sería el miércoles, pero en cuestión auxiliar sería, esto de acuerdo a la sección 1, que sería a las 11:30 el día jueves. Sí, profe. Ok. Entonces quedaría 11:30 a 13 horas. Les digo, esto es únicamente en dado caso que se requiriera, si no, como lo tenemos pactado el día miércoles. Bien, ¿algo más que deseen añadir? Ese día recuerden que de favor me van a entregar su tarea en hojas cuadriculadas, rayadas o blancas, nada más si fueran tan amables con nombre y grupo, y con una grapita, por favor, porque si no, se dobla o con un clic, pero las hojas se pueden zafar. Con una grapita no hay ningún inconveniente, que me hagan favor de entregarme su tarea, y yo les regresaré el material que entregaron del segundo parcial. El tercero ya veríamos cómo lo manejaríamos ahí. Y entonces, únicamente señalar que la revisión del examen vamos a hacerla el miércoles 9. Sería el miércoles 9 de junio. O sea que hasta ese día nos tendríamos que conectar, profesor. Sí, de favor ese día estaríamos a través del sistema, como lo estamos haciendo ahorita, para ayudarles lectura a la calificación. Sí es importante que estemos todos para que, si no hay ninguna aclaración, bueno, aunque yo tengo que subir del 16 al 20 de junio, si hubiera algo que dar antes, pues algún ajuste que hacerlo antes, porque recuerden que cuando ya subimos al sistema, en este caso como es la tercera calificación, en automático el sistema hace el promedio. Entonces ya engancha las otras dos calificaciones y si hubiera alguna aclaración que hacer ya sería más difícil. En tanto que si nos reunimos antes, entrego yo notas, no hay ningún ajuste que hacer, o si hay algún ajuste que hacer, lo hacemos antes de subir la calificación. Y ya de eso, pues es menos complejo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Ninguna, profe. Ah, perdón, es miércoles 8, ¿verdad? A Sí, ver, sí es 8, ¿verdad? sí. Sí, ok. Entonces, corrijo, miércoles 8. Entonces quedaría el miércoles 8. Ok, ¿algún comentario? No, profe.
Muy bien, pues entonces tendrían ahorita espacio de la siguiente semana para que preparen el examen, la tarea, y espero que pasen bien el fin de semana. Nada más permítanme, creo que vamos a pasar lista, por favor. Marco Antonio, Presente. Aldo, Presente. Ricardo Manuel, Presente. Efraín.